buenos días, compañera magistrada, compañeros magistrados, señor secretario general. Siendo hoy 10 de octubre de 2018, siendo las 9 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 38 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, gracias magistrada. Procedo de nueva cuenta. Buenos días, magistradas, magistrados. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la primera sala, Gerardo Arroyo Figueroa, la magistrada de la segunda sala, Maricela Torres Serrano, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito igualmente dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrada. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 22 ponencias cuyos fines de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Asimismo, informo que el toca 217/18, listado como 11º punto del orden del día, se retira de la sesión por instrucción del magistrado ponente. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo con la modificación señalada por el secretario general. Y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias correspondientes a los recursos de reclamación, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Magistrada, magistrado, secretario general, buenos días. Corresponde abordar en este punto del orden del día esta ponencia lo relativo al recurso de reclamación bajo el toca 436/18, correspondiente al recurso interpuesto por el director general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías, parte demandada, en contra de la sentencia de 7 de mayo de 2018 dictada por la magistrada de la segunda sala en el proceso administrativo número 593/15, mediante la cual se decretó la nulidad total de la negativa expresa y se reconoció el derecho solicitado. Previo al estudio de los agravios expuestos por el recurrente, me permito poner a consideración de este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos compete. El 16 de abril de 2015, un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la negativa ficta recaída su petición de fecha 22 de enero de 2015. El proceso por orden de turno le tocó conocer a la segunda sala de este tribunal, quien decretó la nulidad de la negativa expresa y reconoció el derecho solicitado por la parte actora. Inconforme con lo anterior, el director general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías recurrió la sentencia que hoy nos concierne. Los agravios que dirime quien recurre se analizarán de manera conjunta al encontrarse los mismos relacionados. Es así que esta ponencia considera parcialmente fundados los agravios expuestos por el recurrente por los siguientes motivos y fundamentos. Expone quien recurre que la sentencia transgrede los principios de congruencia y exhaustividad por los siguientes motivos. Arguye que el escrito que configura la negativa ficta, acto impugnado, no fue recibido por quien hoy recurre, director general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías. Lo anterior fue claramente señalado por dicha autoridad en la contestación de la demanda. Asimismo, refiere que no se tomó en cuenta que al contestar la demanda, la registradora pública suplente de la Propiedad de León, al dar respuesta al hecho segundo, reconoció haber recibido, mediante el Servicio Postal Mexicano, la petición del justiciable. Finalmente, arguye el recurrente, el acuo reconoce un derecho sin definir cuál es la autoridad responsable que deberá cumplir, el Registro Público de la Propiedad de León, Guanajuato, o la Dirección General de Registros Públicos y Notarías, las cuales refiere tienen atribuciones y competencias diversas. Como lo señala quien recurre, la acuo en el proceso de origen
no discernió suficientemente la causal de improcedencia que hizo valer dicha demandada. Esto es, que el escrito que configura la negativa ficta acto impugnado no fue recibido por parte del director general de registros públicos de la propiedad y notarías. Lo anterior fue claramente señalado por dicha autoridad en su contestación de demanda dentro del proceso de origen. Sentado lo anterior y ante lo fundado del agravio, a juicio de esta ponencia, resulta procedente modificar la sentencia del 7 de mayo de la presente anualidad. En tal virtud de lo anterior, se propone resumir jurisdicción y por ende analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento que se configuran en aquella instancia. Así, de la demanda presentada por el ciudadano, actor en el proceso de origen, se desprende que solicita la nulidad de la negativa ficta recaída su solicitud de cancelación de gravamen por prescripción. Considerando al efecto que dicha solicitud fue recibida por el Registro Público de la Propiedad con domicilio en Adolfo López Mateos y número en la Plaza del Mariachi, módulo 2 de la ciudad de León, Guanajuato, como puede advertirse de la foja 6 del proceso de origen, esto es, la negativa ficta se configuró respecto a la ausencia de respuesta de la solicitud presentada a dicha encargada, más no respecto al otro demandado propuesto en la demanda. En ese sentido, para tener por acreditar la configuración de una negativa ficta, es necesario que concurran de forma simultánea los siguientes extremos: la existencia de una petición presentada por el particular ante la autoridad administrativa y la inactividad o silencio de la autoridad administrativa ante dicha petición. Es claro que en los dos extremos anteriores debe tratarse de la misma autoridad administrativa e igualmente de idéntica petición. En el primer supuesto, la presentación de la petición o solicitud debe acreditarse indubitablemente con la prueba documental respectiva, donde obra el sello o firma de recibido de la autoridad receptora correspondiente o con el acuse relativo mediante correo o bien con otra probanza diversa que acredite suficientemente dicha recepción. Tal carga probatoria corresponderá en principio al peticionario, que debe tener en su poder los elementos de convicción relativos, sin perjuicio de que el juzgador, con los elementos a su disposición dentro del sumario en que se actúe, dilucide exhaustivamente dicha circunstancia fáctica que es condicionante necesaria para tener configurada la negativa ficta y así acreditar la existencia del acto impugnado atribuido a una autoridad en específico. Respecto de la anterior argumentativa, resulta ilustrativo el siguiente criterio emitido por este tribunal en pleno, que me permito citar al rubro. Negativa ficta. Debe estar fehacientemente demostrado que el particular elevó una petición por escrito y que la autoridad no se la contestó para que se configure. En ese tenor, del análisis completo e integral de tales documentales que obran en el sumario, en términos de los artículos 81, 117, 119 y 124 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se puede desprender que no existe acto impugnado negativa ficta atribuido al director general de registros públicos de la propiedad y notarías. Ello, dado que en el sumario del proceso de origen no se advierte solicitud o petición signada por el justiciable recibida por el director general en comento, esto es, no obra en auto, sello o firma de recibido de tal servidor público o de la dirección a cargo del mismo, ni tampoco se colige acuse de recibido por parte del correo ordinario certificado que denote que se haya entregado la aludida petición o solicitud a dicha dirección general en su domicilio o sede oficial, sin que sea óbice para ello el hecho de que el justiciable haya dirigido su petición a dicho director general e incluso haya consignado al mismo como autoridad demandada, pues ello no acredita la recepción y posterior omisión de respuesta al escrito peticionario, lo cual en su caso hubiese configurado la negativa ficta como acto impugnado atribuible al multicitado director general hoy recurrente. Por el contrario, en el presente asunto se tiene plenamente identificada a la autoridad que configuró la negativa ficta, registradora pública suplente del municipio de León, pues esta en su contestación de demanda, al dar respuesta al hecho segundo del nivel inicial, dicha servidora pública de manera literal expresó que en esa oficina, donde es su sede oficial, se recibió mediante servicio postal mexicano una petición por escrito signada por el justiciable. En suma, lo procedente es modificar la resolución emitida por la CUO y con base a los argumentos antes vertidos, al no existir acto impugnado negativa ficta atribuido al director general de registros públicos de la propiedad y notarías, lo procedente a juicio de esta ponencia es sobreseer el proceso administrativo de origen con fundamento en la fracción sexta del artículo 261
en relación con el diverso numeral 262, fracción segunda, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa en comento, exclusivamente por lo que hace al director general demandado. Cabe precisar que del análisis de la negativa expresa se desprende que la misma fue emitida sin estar debidamente fundada y motivada, actualizándose con ello la causal de ilegalidad establecida en el artículo 302, fracción cuarta del Código de la materia, tal y como lo resolvió acertadamente la CUO en su sentencia reclamada. Es por ello que se confirma la nulidad total decretada en el proceso primigenio en contra de la negativa expresa atribuida a la registradora pública suplente del municipio de León. Respecto a la fundamentación y motivación de la sentencia, es preciso señalar que esta se colma cuando en la misma se esgrimen los razonamientos jurídicos que sustentan su determinación, dado que, como lo ha sostenido este Pleno en diversos precedentes, la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensa y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aún sin citarlas de forma expresa. Puntualizándose al efecto que el recurrente no endereza agravios o motivos de disenso adicionales tendentes a controvertir la nulidad total decretada. Es por ello que la misma queda intocada en sus términos y alcances respecto a la negativa expresa emitida por la registradora pública suplente del municipio de León. Bajo esta premisa, esta ponencia considera reiterar la nulidad decretada en el proceso de origen atribuible a la registradora pública suplente del municipio de León, así como el reconocimiento del derecho señalado en el considerando cuarto de la sentencia de origen. Esto es, que la autoridad responsable debe proceder a emplazar al titular del gravamen que el actor pretende sea cancelado, para que manifieste lo que a su interés convenga, y una vez hecho lo anterior, proceda a la autoridad a resolver lo que en derecho corresponda. Por las relatadas consideraciones, a juicio de esta ponencia, y así se propone a este Pleno, modificar la sentencia recurrida, esto es, sobreseer el proceso en relación al acto impugnado atribuido al director general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías, dejando intocada la nulidad y el reconocimiento del derecho en relación a la encargada del Registro Público de la Propiedad del Partido Judicial de León. Es tanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrada y magistrados. Ha sido expuesta la ponencia del TOCA 436, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde abordar a esta ponencia en este cuarto punto del orden del día, lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 457, diagonal 18, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso de origen, en contra del acuerdo emitido el 15 de mayo de la presente anualidad por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso administrativo número 61, diagonal 18, mediante el cual no fue admitida la prueba confesional. Previo al estudio del agravio que esgrime quien recurre, me permito poner a consideración de este Pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad tanto del acuerdo de inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa como la resolución recaída al mismo. El proceso se turnó a la Sala Especializada de este tribunal, quien el 15 de mayo de la presente anualidad desechó la prueba confesional ofertada por la parte demandada a cargo del imputado y actor en el proceso de origen. Inconforme con dicha determinación, la parte demandada en el proceso primigenio interpuso el recurso de reclamación que hoy nos concierne. Al respecto, esta ponencia estima infundado el agravio en estudio por las siguientes consideraciones. En principio, del artículo 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende que la autoridad ante quien se tramite el proceso acordará sobre la admisión de las pruebas ofrecidas, desechando aquellas que no fueron ofertadas por el promovente conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto o sean innecesarias.
siendo el efecto ulterior de esa determinación negativa, con independencia del rigorismo o formalismo semántico con que se exprese, la imposibilidad jurídica y fáctica para que se desahoguen dichas probanzas. Ahora bien, dicho ordinal debe interpretarse conjuntamente con el diverso 46 de la misma codificación en comento, porque si bien es cierto que este último dispositivo establece que en el proceso administrativo se admitirán toda clase de pruebas que tengan relación con los hechos controvertidos, con excepción de la confesional mediante absolución de posiciones de la autoridad, sin embargo, el contenido de dicho artículo no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado a admitir y desahogar invariablemente cualquier prueba que se ofrezca, sino que, para su admisión, deben cumplir las mismas con los principios de pertinencia e idoneidad. Esto es, el primero de los principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, que las mismas tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y mientras que el segundo principio de idoneidad, regido a su vez por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que recibir una prueba que no cumpla con estas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de nuestra Constitución General. Es en atención al principio de pertinencia o congruencia de las pruebas el que éstas deben tener relación inmediata con los hechos que se controvierten en el proceso, esto es, respecto de los hechos de la demanda que no son aceptados en la contestación. Bajo esa premisa, esta ponencia señala que resultó acertada la determinación de la CUO en torno al desechamiento de la prueba confesional a cargo del justiciable, pues ésta se debió ofrecer dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado al mismo, pues las autoridades demandadas solo pueden ofrecer pruebas idóneas con la finalidad de desvirtuar los hechos que se les atribuye en el proceso de origen por parte del justiciable. Y como puede observarse, la prueba confesional ofertada no resulta ser la idónea para acreditar la forma de la notificación tanto del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa como de la respectiva resolución recaída al mismo, pues tal hecho, en su caso, puede acreditarse con las documentales respectivas. Luego, si en el caso concreto las autoridades ofrecieron la prueba confesional para acreditar la forma de la notificación del procedimiento de responsabilidad administrativa que instauraron, es inconcluso que la misma resulte innecesaria, porque la prueba idónea es la documental, lo cual impide la admisión de tal probanza. Por otro lado, además de la falta de idoneidad de la prueba, también es asequible abordar su falta de oportunidad, lo que la hace no ofertada conforme a derecho, esto es, la misma debió recabarse en el procedimiento primigenio a cargo de la autoridad, pues se trata de un procedimiento seguido en forma de juicio, donde uno de sus principales objetivos es precisamente recabar las probanzas idóneas por la sustanciadora para así sostener su imputación y eventual sanción que le deriva. Suponer lo contrario sería dotar a dicha autoridad de otra oportunidad para continuar de facto con la secuela de un procedimiento punitivo que ya concluyó, en perjuicio de ello del imputado y en detrimento de la equidad o simetría procesal que rige a todo juicio contencioso como el que nos ocupa. En todo caso, tal prueba debió sustanciarse en el procedimiento punitivo primigenio, donde incluso, y ante la eventual negativa a declarar del imputado garantía legítima del mismo, así debió consignarlo la autoridad en sus actuaciones. Aunado a ello, de admitirse tal prueba se pondría en entredicho el derecho a no autoincriminarse del imputado, el cual es un apotegma garantista de que goza el mismo, recogido en los artículos 20, apartado B, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por tanto, se reitera que tratándose de procedimientos administrativos disciplinarios, las autoridades en el proceso administrativo solo pueden ofrecer pruebas tendientes a desvirtuar los hechos que les imputa el justiciable. Ante las consideraciones relatadas, advirtiéndose lo infundado del agravio esgrimido por la reclamante, se propone a esta ponencia confirmar el acuerdo recurrido. Es tanto, magistrada presidenta. Gracias. Expuesta la ponencia, está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA
457/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, nuevamente tiene el uso de la voz el magistrado Gerardo Arroyo para el desahogo del quinto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde en este quinto punto del orden del día abordar a esta ponencia lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 517/18, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada el 29 de mayo del presente año por la magistrada de la segunda sala en el proceso administrativo número 1717/17, mediante la cual se decretó la nulidad del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. Previo al estudio de los agravios esgrimidos por el recurrente, me permito relatar a este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos ocupa. El 7 de septiembre de 2017, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de la boleta de infracción levantada por el inspector adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. La segunda sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción con número de folio 23907 de fecha 9 de julio de 2017. De igual forma, reconoció el derecho solicitado por el actor, consistente en que se le devolviera la cantidad que pagó con motivo de dicha multa confutada. Ante este panorama, el autorizado de la parte demandada presenta el recurso bajo los agravios que hoy nos ocupan. Dichos agravios se estudiarán en manera conjunta por esta ponencia al encontrarse los mismos relacionados. Así, esta ponencia considera inoperantes y por ende insuficientes para modificar o revocar la resolución que se recurre los agravios esgrimidos, como se demostrará enseguida. Señala quien recurre en esencia que el inspector de movilidad en la boleta de infracción, contrario a lo que manifestó la CUO, sí se encuentra debidamente fundada y motivada. De la lectura de los agravios se desprende que el recurrente aduce las mismas razones que había apuntado en la contestación de demanda. Por lo tanto, el inconforme técnicamente no controvirtió la ratio decidendi del fallo, solo refuerza los razonamientos que planteó inicialmente. De ahí la inoperancia en principio de su disenso. Tal como fue resuelto en la sentencia recurrida, se desprende que la boleta de infracción no contiene una debida fundamentación, pues quien hoy recurre encuadró la conducta del justiciable en dos supuestos que establece la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. Esto es, como prestador del servicio público de transporte en alquiler sin ruta fija y como servicio especial de transporte. Es decir, no realizó en el acto controvertido una correcta subsunción en una hipótesis normativa específica, sino que por el contrario, su encuadramiento legal es equívoco e impreciso al invocar supuestos nomotéticos divergentes respecto a una misma conducta infractora presuntamente desplegada por el justiciable. Es claro que tratándose de una boleta de infracción, la fundamentación debe traducirse en el señalamiento preciso de los preceptos legales aplicables al caso, y se reitera que en el acto impugnado en el proceso de origen ello no aconteció. De igual manera, dicho acto confutado debe contener una debida motivación, esto es, el señalamiento preciso y detallado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como el razonamiento jurídico, donde se explique por qué esos hechos actualizan la hipótesis contenida en la ley. Dicho de otra forma, la recurrente estaba obligada a plasmar detalladamente las circunstancias de modo que permitan conocer cómo fue que se percató de la comisión de la infracción, subsumiendo el hecho fáctico en la hipótesis normativa y así plasmarlo en el acto combatido. Finalmente, no pasa inadvertido para este pleno que la parte recurrente al momento de emitir su contestación, así como en el presente recurso, trata de perfeccionar su acto, señalando que la conducta por la cual se levantó el folio de infracción encuadra de manera específica en el artículo 127, fracción segunda, de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. Sin embargo, se advierte que no es el momento procesal oportuno para hacerlo, pues dicha fundamentación debió plasmarla en el acto impugnado. Dado incluso que en materia contenciosa administrativa, la litis se traba con la demanda y precisamente el acto impugnado. Por tanto, ante la inoperancia de los agravios recursivos esgrimidos por el ROI recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia emitida. Es tanto, magistrada presidenta. Gracias. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido está a su consideración la resolución del TOCA
517, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con los asuntos listados para ponencia, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para el desahogo del sexto punto del orden del día. Concluyo la participación de esta ponencia en este sexto punto del orden del día, abordando lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 536, diagonal 18, interpuesto por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia dictada el 16 de mayo de 2018 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 956, diagonal 17, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto combatido para determinados efectos. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por la recurrente, me permito contextualizar el asunto que nos compete mediante algunos de sus antecedentes. Un ciudadano presentó ante el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato solicitud para participar en el programa de regularización del servicio público de transporte, así como la activación de su resolución definitiva. En respuesta, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato expuso en el considerando segundo de la resolución del expediente administrativo con número de control 914, diagonal 2016 del programa de regularización del servicio público de transporte, que el expediente señalado en el dictamen a que se refiere el resultando cuarto de su resolución no cubrió los requerimientos que para la regularización de concesiones establece la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. De igual manera, arguye que no cumplió el solicitante con los requisitos y formalidades establecidas en las bases de participación del programa de regularización del servicio público de transporte del Estado de Guanajuato. Inconforme con lo anterior, el ciudadano solicitante demandó ante este órgano de control de legalidad la nulidad de la resolución dictada por el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, proceso que fue turnado a la tercera sala de este tribunal. Por su parte, y una vez sustanciado el proceso, la tercera sala determinó la nulidad del acto combatido para el efecto de que el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato emita un nuevo dictamen determinando que se actualiza el supuesto quinto del artículo 30 de las bases para la participación del programa de regularización del servicio público de transporte. Hecho lo anterior, remita el expediente al titular de la Secretaría de Gobierno para que éste emita la resolución correspondiente en la que determine que es procedente la regularización y en consecuencia emita y suscriba el título de concesión correspondiente. Ante este panorama, la autoridad demandada presentó el recurso bajo los agravios que hoy nos ocupan. En el agravio primero, la parte recurrente expone respectivamente que no existe en sus archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie al demandante y que no cumplió con los requisitos señalados en las bases de participación del programa de regularización del servicio público de transporte. Al respecto, esta ponencia considera inoperante tal disenso, atentos a lo siguiente. Del agravio en estudio dentro del recurso de reclamación que nos ocupa, se advierte que la autoridad recurrente vuelve a exponer que no existe constancia alguna de la existencia en esa unidad administrativa del original de la resolución gubernamental definitiva y que la parte actora no cumplió con los requisitos legales en el procedimiento de regularización. Esto es, la autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, posicionamientos que fueron debidamente discernidos por la magistrada de la tercera sala en la sentencia hoy recurrida. De ahí que tal agravio sea inoperante por reiterativo redundante, dado que insiste sobre cuestiones que fueron expuestas en el escrito de contestación, sin combatir los argumentos o motivos de la sentencia. Entonces, con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia del agravio que se analiza para destruir las razones y fundamentos aportados por la resolutora. Ahora bien, en el segundo agravio se advierte que la recurrente expresa que es errónea la determinación de la tercera sala cuando considera que en la resolución impugnada no se expresaron con toda claridad los motivos y fundamentos del dictamen, propiciando incertidumbre jurídica en la parte actora, pues la fundamentación y motivación deben constar en el cuerpo mismo de la resolución impugnada y no en un diverso o complementario. En opinión del recurrente, la misma se encontraba en el supuesto de excepción a la regla en que se apoya la CUA al resolver, pues en el caso concreto se trata de actuaciones vinculadas, además de que arguye que aportó copia certificada del expediente, lo que acredita la existencia del dictamen. No le asiste la razón al recurrente,
porque a través de la contestación de demanda, dicha autoridad no desvirtuó lo sostenido por la actora en el proceso primigenio, adoleciendo su acto impugnado de una debida motivación al no apreciar correctamente los hechos acreditados por el solicitante, sin que dicho recurrente pueda válidamente perfeccionar el acto impugnado, ya que ello es contrario a lo previsto en el artículo 282 del Código Procedimental Local Multicitado. En consecuencia, este agravio también resulta inoperante, pues como puede verse en la sentencia que se reclama, la CUO fue clara en explicar la indebida aplicación del derecho, así como la incorrecta apreciación de los hechos, al no haberse considerado adecuadamente por la autoridad la totalidad de los elementos aportados por el impenetrante para acreditar que cuenta con el derecho que instó, por lo que evidentemente la resolución fue emitida sin la debida fundamentación y motivación. Entonces, el agravio expuesto es redundante con lo ya argumentado en la contestación de demanda y no controvierte en términos del ordinal 309 del Código de la Materia la sentencia recurrida. Esto dado que en esta última se argumentó que sí se colmaron los requisitos del programa de regularización progresiva, tanto con la respectiva copia certificada de la resolución definitiva de otorgamiento de concesión, como con la solicitud de alta de vehículo con acuse de recibido con fecha anterior a la entrada en vigor de la Ley de Movilidad ahí referida, así como con el requisito relativo a la solicitud original de participación en un programa de regularización o otorgamiento de concesión, que si bien no se presentó como tal, se acreditó mediante una válida inferencia lógica o presunción humana. Esto es, al tener el impenetrante una resolución positiva anterior de un programa con esas características, se denota entonces que lógicamente participó en el mismo a través de una previa solicitud. Consideraciones estas que no estimó la autoridad recurrente su dictamen de Marras, como lo hizo notar la resolutora en la sentencia que se analiza, argumentos que además no se controvierten por el mismo reclamante en su escrito recursivo. En suma, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos por la reclamante, para modificar o revocar la sentencia que nos ocupa, lo procedente, a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, magistrada presidenta. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 536/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de las correspondientes a la segunda sala y desahogo del séptimo punto del orden del día. Gracias, magistrada presidente, compañeros magistrados, secretario general, buenos días. Inicio con el TOCA 509/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 9 de mayo de 2018, pronunciada en el proceso administrativo 2315/17 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito presentado el 28 de noviembre de 2018, la actora solicitó le sea reconocida su calidad de concesionaria del servicio público, le sea asignado el número económico progresivo que corresponda, le sean brindado los requisitos o elementos correspondientes para llevar a cabo la prestación del citado servicio, entre los que se encuentra el alta y el plaqueo del vehículo. A través del oficio de 30 de noviembre de 2017, por medio del cual el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato negó lo peticionado, ya que de la revisión de los archivos físico y magnéticos que se encuentran bajo el resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte adscrito a esa dirección general, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre de la parte actora para poder explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Celaya, Guanajuato. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de referencia. En la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad para efectos porque la autoridad omitió analizar la documental anexada a la solicitud de la parte actora, consistente en la copia certificada de resolución de fecha 31 de enero de 1994.
Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. El agravio primero, el cual consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se solicitó la concesión para el municipio de Celaya, Guanajuato. Sin embargo, la copia certificada de la resolución positiva adjuntada al proceso de origen es relativa a otro municipio. A consideración de este pleno es infundado por las siguientes razones. En ninguna parte de la sentencia recurrida se determinó que el trámite debiera realizarse para entregar una concesión en el municipio de Celaya, Guanajuato, por lo cual la autoridad, al realizar las gestiones que le impuso la sala de origen, debe atender la literalidad de la copia certificada de la resolución positiva adjuntada al proceso de origen. El agravio segundo, el cual consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se señaló que no existe documento ni constancia alguna de la existencia de esa unidad en esa unidad administrativa de la supuesta resolución positiva de fecha 31 de enero de 1994 que ampare la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija taxi en el municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato o Celaya, Guanajuato, a favor de la parte actora. A consideración de este pleno, por una parte es inoperante y por la otra es infundado por las siguientes razones. Es inoperante porque en el considerando sexto de la sentencia recurrida se determinó que la autoridad omitió analizar la documental anexada a la solicitud de la parte actora, consistente en la resolución de fecha 31 de enero de 1994, signada por el secretario de Gobierno. Empero, en el caso que nos ocupa, el recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para determinar que omitió analizar la resolución de fecha 31 de enero de 1994, sino que se limitó a manifestar que no cuenta con antecedente alguno de la concesión de la actora, sin verter argumentos que demuestren que para emitir el acto impugnado consideró la resolución de referencia. De ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. Por otra parte, es infundado el agravio en comento, porque de foja 19 a 20 del expediente de origen obra copia certificada de la resolución de fecha 31 de enero de 1994 y el hecho de que la autoridad no tenga registro ni expediente respecto de la citada resolución no constituye ninguna prueba que desvirtúe la resolución ni la copia certificada de la actora, ya que la ley prevé la posibilidad de que la autoridad no cuente con determinada documentación y por ello se creó la figura de reposición en términos de los artículos 21 y 133 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio tercero, en el cual sustancialmente se expresó que la sala resolutora debió referir que la autoridad enjuiciada carece de la competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, así como el reconocimiento del pretendido derecho como concesionario, ya que dicha facultad corresponde al titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. A criterio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida, no se decretó que el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato deba decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, sino únicamente lo que se determinó es que realice las gestiones conducentes a efecto de que se expida el título concesión a favor de la parte actora. Es de resaltarse que realizar las gestiones conducentes no implica el ejercicio de decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte. En consecuencia, es procedente confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrada y magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 509/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, tiene nuevamente el uso de la voz la magistrada Marisela Torres para el desahogo del octavo punto del orden del día. Gracias, magistrada presidente. Toca 579/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 2 de mayo de 2018, pronunciada en el proceso administrativo 2120/17,
por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución consistente en la boleta de infracción impugnada y se reconoció parcialmente el derecho reclamado por la parte actora. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, pero el análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción por parte del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato de fecha 21 de septiembre de 2017. En la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque la boleta de infracción impugnada está indebidamente motivada, pues no se advierte que en su cuerpo haya elemento alguno del que se infiera el procedimiento que se siguió para llegar a la conclusión de que se prestaba el servicio especial de transporte ejecutivo sin contar con el permiso correspondiente. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del inspector adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 4 agravios. El agravio primero, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la boleta de infracción está debidamente fundada y motivada, a juicio de este tribunal en pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Del artículo 194 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, se desprende, entre otras cosas, que queda prohibido a la Policía Estatal de Caminos detener un vehículo con el único objeto de revisar los documentos del mismo o del conductor, si éste no ha incurrido en la violación flagrante a las disposiciones de tránsito de la ley y del reglamento, con excepción de que se instrumenten operativos sobre revisión de documentos. En el recuadro de concepto de infracción de la boleta de infracción impugnada, se señaló que se elaboró la infracción cuando la autoridad responsable se encontraba en funciones de regulación y vigilancia del servicio especial. Sin embargo, en ese contexto, tenemos que la detención del vehículo realizada por la autoridad responsable fue ilegal, ya que no se consignó que el conductor hubiera incurrido en la violación flagrante a las disposiciones de tránsito ni invocó algún operativo de revisión de documentos en la cual apoyara la citada detención. De ahí que el señalamiento de la sala de origen de que la boleta de infracción impugnada está indebidamente motivada, pues no se advierte en su cuerpo elemento alguno del que se infiera el procedimiento que se siguió para llegar a la conclusión de que se prestaba el servicio especial de transporte ejecutivo sin contar con el permiso correspondiente, se ajusta a derecho. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio segundo consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se está exigiendo a la autoridad una motivación excesiva. A consideración de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. Acreditar que se cumplió el artículo 194 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios no es una motivación excesiva, ya que la actuación de la autoridad debe ajustarse a la legalidad conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio tercero, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, dado que resulta erróneo que se actualice el pago de lo indebido, a juicio de este tribunal en pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 37, párrafo segundo, del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, señala que una forma en que se actualiza el pago de lo indebido es cuando el pago se efectuó en cumplimiento de un acto de autoridad y dicho acto queda insubsistente. Esta hipótesis normativa se actualizó con la nulidad de la boleta de infracción impugnada decretada en la sentencia que se revisa. El agravio cuarto consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no procedía a la devolución, dado que no se impugnó la negativa a devolver el pago de la multa. A consideración de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. Ordena el artículo 37, párrafo segundo del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, que el derecho a la devolución nace cuando el acto de autoridad queda insubsistente. Esta hipótesis normativa se actualizó con la nulidad de la boleta de infracción impugnada decretada en la sentencia que se revisa. En consecuencia, es procedente confirmar la sentencia que ahora se revisa. Es cuanto, magistrada presidente. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia del TOCA 579/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala. Y para el desahogo del noveno punto del orden del día, en principio someto a consideración del Pleno el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 392/18, interpuesto por la titular del órgano interno de control de la Universidad de Guanajuato en contra de la sentencia
de 25 de abril de 2018, dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 58/2017. A manera de preámbulo se refiere que en el fallo recurrido, la Sala decretó la nulidad total de la resolución en la que la autoridad ahora recurrente determinó la responsabilidad administrativa de la actora y le impuso una sanción por ello. En un primer orden de ideas, la autoridad recurrente expone como agravio que la Sala transgredió los principios de exhaustividad y congruencia porque no se pronunció respecto de los argumentos que arguyó en la contestación al segundo concepto de impugnación que esgrimió la actora. Tal disentimiento es infundado. Del escrito de contestación de demanda se desprende que al controvertir el argumento de la actora en torno a la indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada, la autoridad sostuvo que sí se señalaron de manera clara las conductas imputadas a la actora, específicamente en el apartado titulado Obligaciones incumplidas por los servidores públicos en caso de acreditarse la conducta imputada. También manifestó que en la resolución impugnada se realizó una narración de hechos y se plasmaron los argumentos concretos por los que se estimó que la actora desplegó las conductas que motivaron la resolución impugnada. Continuó diciendo que los medios de prueba fueron numerados de forma tal que se apreciara cómo cada uno de ellos acreditaba la observación realizada y que se especificó el valor probatorio pleno otorgado a las pruebas documentales ofrecidas en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Al respecto, en la sentencia recurrida, la Sala Especializada determinó que las consideraciones asentadas en el apartado denominado obligaciones incumplidas por los servidores públicos en caso de acreditarse la conducta imputada, no lograban demostrar la responsabilidad administrativa de la demandante porque no se asentaron las consideraciones específicas que llevaron a determinar que participó en las conductas que se le imputaron. La Sala también puntualizó que la simple mención de las pruebas que obraban en el procedimiento de responsabilidad administrativa y el señalamiento de que a éstas se les otorgó valor probatorio pleno no era suficiente para tener a la actora como responsable de las conductas reprochadas, pues no se hizo una relación de cómo el contenido de cada una de esas pruebas resultaba adecuado y suficiente para demostrar que desplegó una conducta constitutiva de responsabilidad administrativa. Como se ve, para determinar que la resolución impugnada carecía de una debida motivación, la Sala analizó la resolución impugnada y se pronunció sobre los puntos que la propia autoridad demandada controvirtió en su contestación, desestimándolos, de ahí lo infundado del agravio al respecto esgrimido. Por otro lado, la autoridad recurrente arguye que la resolución impugnada en la causa de origen sí se encontraba debidamente motivada, pues en ella se asentaron los hechos sobre los que versó el procedimiento en relación con la norma infringida y se relacionaron las conductas imputadas con los supuestos jurídicos que actualizaban. Agrega que del apartado tercero del considerativo sexto de la resolución impugnada se desprende que se realizó un estudio pormenorizado de los medios de prueba con los que se acreditaron las conductas imputadas a la actora, señalando el valor probatorio pleno otorgado por no haber sido controvertidas en el momento oportuno. También arguye que en la resolución se especificó que la responsabilidad de la demandante quedó acreditada dentro del expediente con los medios de prueba analizados en la propia resolución, mas no en lo que obraba en el expediente de manera aislada. Las disertaciones anteriores resultan inoperantes porque no controvierten el argumento toral en que se sustentó la Sala para decretar la nulidad total de la resolución controvertida. En efecto, para estar en posibilidad de analizar los conceptos de agravio en comento, la autoridad recurrente debió precisar de qué manera los argumentos vertidos en la resolución impugnada constituyen una debida motivación y, por ende, expresar por qué esas consideraciones desvirtúan la aseveración de la Sala en cuanto a que estas manifestaciones no son suficientes para constituir una debida motivación de la resolución en cita. Sin embargo, como la autoridad inconforme se limitó a realizar meras afirmaciones sin sustento y a repetir los argumentos vertidos en la contestación de demanda que fueron tomados en cuenta para dictar la sentencia recurrida y resultaron insuficientes para considerar que la resolución impugnada se encontraba debidamente motivada, entonces el agravio hecho valer es inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Sala Especializada. Magistrada y magistrados, expuesta la ponencia, está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA
392, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, ahora para el desahogo del 10º punto del orden del día, termino con las ponencias de la sala con la exposición del proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 582, diagonal 18, interpuesto por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado en contra de la sentencia de 13 de junio de 2018, dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 515, diagonal 2017. Previo a exponer las consideraciones que sustentan el sentido del proyecto que se presenta, es pertinente referir que en la resolución cuestionada en el proceso de origen, la autoridad recurrente determinó que el actor incumplió con su obligación establecida en el artículo 15 de los lineamientos generales de control interno y sus normas de aplicación para la Administración Pública Estatal, por no informar a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y al Consejo Directivo de la Universidad Politécnica de Pénjamo el estado que guardaba el control interno institucional y sus normas de aplicación para la Administración Pública del Estado correspondientes a los años 2013 y 2014. En el fallo recurrido, la Sala decretó la nulidad total de la resolución controvertida por derivar de un procedimiento viciado que afectó la defensa del actor al no haberse citado desde el acuerdo de inicio del procedimiento el fundamento específico de la obligación cuya omisión se le reprochó y haberlo planteado hasta la resolución definitiva como una cuestión novedosa. En su expresión de agravios, la autoridad recurrente sostiene que, contrario a lo señalado por la Sala, en el acuerdo mediante el cual se instauró el procedimiento de responsabilidad administrativa, sí se hizo referencia a que el objeto de dicho procedimiento era verificar las acciones realizadas para la implementación y cumplimiento del control interno institucional de acuerdo con los lineamientos generales de control interno y sus normas de aplicación para la Administración Pública Estatal. Agrega que se especificó que la conducta imputada al actor era el incumplimiento de su obligación de informar sobre el estado que guardaba el control interno institucional y sus normas de aplicación para la Administración Pública Estatal, por lo que en su opinión no se establecieron cuestiones novedosas en la resolución. Dicho argumento es inoperante porque no cuestiona las consideraciones que la Sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme. En ese tenor, para estar en posibilidad de analizar los conceptos de agravio en comento, la autoridad recurrente debió precisar de qué manera los señalamientos efectuados en el auto, mediante el cual se instauró el procedimiento de responsabilidad administrativa, permitían al actor conocer de manera clara y específica la conducta que se le imputó. Es decir, la autoridad recurrente debió argumentar por qué el haber señalado que el objeto del procedimiento era verificar las acciones realizadas para el cumplimiento del control interno institucional de conformidad con lo establecido en los lineamientos mencionados era suficiente para respetar los derechos de defensa del actor, y por qué no era necesario plasmar específicamente el artículo 15 de los citados lineamientos para que el actor pudiera defenderse adecuadamente. Sin embargo, como la autoridad inconforme se limitó a realizar meras afirmaciones sin sustento y a transcribir el contenido del acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa y de la resolución con la que culminó el mismo, entonces el agravio hecho valer es inoperante. Es así que ante la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Magistrada y magistrados, expuesta la ponencia, está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 582, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, y al haberse retirado el punto 11º del orden del día, se cede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo del 12º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta sala. Solicitando, magistrada presidente, se consulte este pleno la posibilidad de realizar ponencia conjunta de los TOCAS 396, 426, 427 y 433, todos del 2018,
correspondientes a los puntos 12, 13, 14 y 15 del orden del día, toda vez que de su análisis se desprenden elementos que así lo permiten. Magistrada y magistrados, si están de acuerdo con la solicitud realizada por el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, en el sentido de exponer de manera conjunta los tocas 396, 426, 427 y 433, todos del 2018, dándose en su momento la votación de manera individual, sírvanse manifestarlo. Magistrado Cuauhtémoc Chávez Muñoz, la solicitud formulada por usted ha sido aprobada por unanimidad. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada. Me refiero entonces a los recursos de reclamación interpuestos por la autorizada del supervisor y supervisoras de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de las sentencias emitidas por la primera sala en expedientes referidos en los puntos 12 y 15 y por la segunda sala en los puntos 13 y 14 del orden del día, todos ellos en la modalidad de juicio en línea. Les comparto antecedentes. En los procesos administrativos principales, la parte actora impugnó las respectivas boletas de infracción emitidas por la autoridad. Seguidos los procesos administrativos principales en todos sus trámites legales, la magistrada y magistrados referidos dictaron las sentencias recurridas en las que declararon la nulidad de los actos impugnados, básicamente porque en las boletas de infracción se encuentran indebidamente fundadas las competencias de las autoridades que las emitieron, incumpliendo con el elemento de validez previsto en los artículos 137, en el artículo 137, fracciones 1 y sexta, primera y sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Conforme a lo dictaminado por el magistrado de la primera sala y porque se encuentra indebidamente motivada, pues el supervisor demandado fue omiso en precisar las razones particulares, motivos, causas inmediatas o circunstancias especiales que le dieron la pauta para determinar la infracción, pues se limitó a señalar como hecho que el conductor circulaba con las puertas delanteras abiertas sin expresar si se encontraba en algún operativo o lo detectó en flagrancia, y así también cómo fue que detectó que las puertas delanteras estaban abiertas y a través de qué medio se percató de dichas circunstancias, y en base a ello poder llegar a la conclusión de que se circulaba con las circunstancias señaladas, así como que la autoridad demandada fue omisa en precisar las razones particulares, motivos, causas inmediatas o circunstancias especiales que le dieron la pauta para determinar la infracción, pues se limitó a señalar como hecho que el vehículo se detuvo en un lugar no autorizado para realizar descenso de pasajeros, sin expresar si se encontraba en algún operativo o lo detectó en flagrancia, así también cómo fue que detectó que el descenso lo realizó en un lugar no autorizado, tampoco precisó dónde se localizaba la parada oficial, así también a través de qué medio se percató de que se trataba de un lugar no autorizado para realizar descenso y en base a ello poder llegar a la conclusión de que el descenso se realizó fuera del lugar autorizado, según lo determinó la magistrada de la segunda sala. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso los recursos de reclamación que nos ocupan, en donde hicieron valer 2 agravios, salvo en el toca 426 del 2018, en donde solo refirió un solo agravio. Así tenemos que el agravio marcado como primero a juicio de esta ponencia es inoperante en la primera parte e infundado en la segunda parte. Es inoperante porque si bien en la sentencia que va a ser revisada, el acuo no hizo consideración alguna respecto a las disertaciones vertidas por la autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda y ciertas probanzas. Ello debe entenderse en el sentido de que la sala estimó tácitamente que dichos argumentos defensivos resultaban infundados e insuficientes para soportar la validez de la boleta de infracción impugnada, esto es, el acuo consideró tales argumentos defensivos como inocuos para desvirtuar la causa de nulidad que estimó actualizada, de ahí lo inoperante de esas disertaciones. Por otro lado, la segunda parte del agravio que nos ocupa resulta infundada para modificar o revocar la sentencia recurrida, porque si bien es cierto de los artículos 9, fracción quinta, 12, 13 y 181 del Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija del municipio de Celaya, en los cuales se fundamenta la boleta de infracción impugnada, se desprenden, entre otras cuestiones, inciso A, las autoridades en materia de movilidad y transporte público municipal, inciso B, las facultades del personal de inspección, e inciso C, las sanciones para los infractores de las disposiciones en la materia. No menos verdad es que de ninguno de ellos se desprende la facultad del supervisor demandado para integrarla con motivo de los hechos que en ella se asientan, y ni de ellos se desprende que este forme parte del personal a que alude en específico los artículos 9, fracción quinta, 12, 13 y 181
antedichos. Resulta pertinente señalar que para encontrarse debidamente facultado para la integración del acto impugnado, el supervisor demandado en su texto debió referenciar los dispositivos normativos que le permitían realizarlo, lo cual en el caso no se observa, de ahí que resulta ajustado a derecho a la adición del acuerdo de tener por indebidamente fundada la competencia de la supervisora demandada para realizar el acto controvertido, sin que sea óbice para el criterio asumido que la autoridad recurrente en su contestación y ahora en el presente recurso de reclamación sostenga que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º, fracción 17 del reglamento municipal en materia de transporte antes citado, el inspector y el supervisor son lo mismo, pues dicho precepto legal no fue citado como fundamento del acto impugnado. Además, si bien de dicho precepto se desprende que inspectores o supervisores son personal de la Dirección de Movilidad y Transporte Público del municipio aludido y que contarán con las facultades genéricas para la revisión, inspección y cumplimiento de la ley de la materia y su reglamento municipal, no se aprecia con claridad la identidad o equivalencia funcional a que refiere la recurrente, en tanto no lo señala expresamente, máxime que a ningún fin práctico llevaría a la existencia de dos denominaciones distintas para cargos públicos con funciones y facultades idénticas. Aunado a ello, es menester señalar dicho precepto, tampoco refiere que tales denominaciones funcionales formen parte del personal de inspección, a que aluden los artículos 12, fracción primera y 181 del reglamento en análisis, quienes son competentes para conocer de violaciones flagrantes a la normativa municipal en materia de transporte, integrando las boletas de infracción correspondiente, omitiendo señalar la estructura que integra tal categoría o la referencia al ordenamiento en que se contendrá, mucho menos las funciones específicas de las que se encuentran atribuidos cada uno de los cargos que la componen. La omisión señalada, lejos de solventarse en el reglamento interno de la Dirección General aludida, en los artículos 10, fracción segunda, 33, 34, 35 y 36, se desprende que dicha unidad administrativa contará con una coordinación operativa encargada de verificar el cumplimiento del reglamento municipal en materia de transporte, así como de las obligaciones a cargo de concesionarios, permisionarios y operadores, y a su vez estará integrada por una unidad de inspección compuesta de inspectores y supervisores, quienes son el conducto por el cual ésta ejerce sus facultades. Hace patente, por un lado, la existencia de dos cargos públicos distintos en la unidad de inspección antedicha, y no la identidad que sostiene la demandada, y por otro, la omisión de asignar en cada una de las facultades que le corresponden, o por lo menos en específico las que toca ejercer a los supervisores en materia de transporte. En esa tesitura resulta claro que la boleta impugnada en efecto vulneró el artículo 137, fracción primera del código ya referido, que impone como requisito mínimo del acto administrativo señalar el fundamento legal que da atribución a la autoridad para emitir su acto, lo que en el caso concreto no sucedió, de ahí lo infundado del agravio en estudio y lo acertado de la determinación del acuerdo de declarar la nulidad total de la boleta de infracción impugnada. Finalmente, el agravio marcado como segundo común a estas ponencias conjunta y correspondiente, también al único agravio presentado en el TOCA 426 del 2018, en donde la recurrente básicamente cuestiona la condena al pago de intereses, es infundado en atención a las siguientes consideraciones jurídicas. En efecto, los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de este supuesto. Del 52 y con apoyo a lo previsto por el 6º del Código Fiscal, se puede desprender que el pago de lo indebido ocurre cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos: cuando el ciudadano acude espontáneamente ante la autoridad y realiza el pago de alguna contribución, pero se excede de la cantidad adeudada; cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía; y cuando el ciudadano acude ante la autoridad a pagar un crédito fiscal que se ha determinado en un acto de autoridad. Ante estos escenarios, el contribuyente puede asumir las posturas siguientes: acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución de lo que considera que ha sido un pago indebido, o demandar ante la instancia jurisdiccional la nulidad del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal que considera ilegal. En el primer caso, si la autoridad no paga en el plazo de 2 meses, contados a partir de que se le solicitó la devolución de lo indebidamente pagado, se verá conminado a pagar intereses, mismos que se computarán a partir de que se vencieron los 2 meses, acorde a lo dispuesto por el 53 de la Ley de Hacienda referida. En el segundo caso, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante la autoridad judicial y se resuelva la ilegalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa a obtener la devolución. Pero el cómputo de los intereses empezará a contar a partir de que se realizó el pago, ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio, conminado por un acto ilegal de la autoridad. Luego entonces no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno.
Lo anterior es así porque el primer supuesto, el pago espontáneo, sugiere que existió un yerro o confusión por parte del contribuyente y por ende no es dable que se genere intereses a su favor con antelación. Pero en el segundo caso, el yerro o confusión radica en la autoridad que conminó al ciudadano a realizar un pago, el cual no estaba obligado. En este segundo supuesto, el que tuvo lugar en el proceso de origen, luego entonces, y contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio, y para resarcir el valor o utilidad de ese dinero que le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el 53 de la Ley de Hacienda referida. En su segundo párrafo, el pago de intereses computados, a partir de que se efectuó el pago, sin que sea visto el anterior argumento de la recurrente, en el sentido que la CUO no tomó en consideración lo resuelto en las sentencias dictadas el 30 de agosto del 2016 y el 21 de febrero del 2017 por la primera y segunda salas de este tribunal. Ello es así porque no debe perderse de vista que, de conformidad con el artículo 3º, segundo párrafo del Código ya citado, la justicia administrativa se impartirá, entre otros, bajo el principio de independencia, por lo cual el hecho de que las sentencias referidas por las recurrentes hayan negado los intereses no vincula a la sala resolutora o a este pleno a seguir el mismo criterio, de ahí lo infundado el agravio objeto de estudio, agravios debidamente estudiados en las ponencias que habrán de comunicarse a las partes y que se conjuntan por economía en esta ponencia. De esta manera, ante lo inoperante e infundado del agravio primero y lo infundado del segundo, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisan. Magistrada y magistrados, han sido expuestas las ponencias y en primer lugar se pone a su consideración la resolución del TOCA 396/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Ahora está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 426/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Enseguida se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 427/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Finalmente, se pone a su consideración la resolución del TOCA 433/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión y en virtud de la exposición en conjunto de los proyectos listados como 12º, 13º, 14º y 15º puntos, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo del 16º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Me refiero ahora al TOCA 455 del 2018, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la oficial de tránsito municipal de San José Iturbide, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia del 3 de mayo del 2018 emitida por el magistrado de la primera sala en el proceso administrativo 1571 del 2017 en su modalidad de juicio en línea. Les comparto antecedentes. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la infracción de tránsito así como la calificación de la misma. Seguido el proceso administrativo en todos sus trámites legales, el magistrado dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad de la boleta de infracción impugnada por carecer de la debida fundamentación y motivación que todo acto administrativo debe contener, incumpliendo con el elemento de validez previsto por el 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que no se ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual esencialmente advierte los siguientes tres argumentos. Aduce la CUO que omite valorar en forma adecuada las excepciones y defensas opuestas por la autoridad demandada, ya que en la sentencia ni siquiera hace mención del contenido de la contestación de demanda. Alega que la CUO lo deja en esa indefensión al no manifestar en la sentencia recurrida el por qué lleva a cabo la suplencia y la queja deficiente, toda vez que el actor nunca menciona que en la boleta de infracción esté mal el nombre del agente de tránsito, por lo que la CUO debió razonar dicha suplencia. Arguye que la sentencia que se revisa lo agravia al no decretar el sobreseimiento, por lo cual la CUO aplicó en forma errónea los artículos 261 y 262 del código ya aludido. Así tenemos que el primer punto a consideración de esta ponencia resulta inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida. Ello es así porque si bien en la sentencia que va a ser revisada, la CUO no hizo consideración alguna respecto a las disertaciones vertidas por la autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda.
Ello debe entenderse en el sentido de que la sala estimó tácitamente que dichos argumentos defensivos resultaban infundados e insuficientes para soportar la validez de la boleta de infracción impugnada, esto es, el acuo consideró a tales argumentos defensivos como inocuos para desvirtuar la causa de nulidad que estimó actualizada, de ahí lo inoperante de esas manifestaciones. El segundo punto a juicio de esta ponencia es infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida, pues no se debe perder de vista que este tribunal, acorde con lo sostenido por la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito, ha adoptado el criterio que es suficiente que el promovente exprese en su demanda con claridad la causa de pedir, para que el juzgador se encuentre obligado a estudiarla en la sentencia. Tampoco debe pasarse por alto que el artículo 17 constitucional contempla a favor de los gobernados el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva o derecho a acceso a la justicia, el cual no solamente supone el acceso a los órganos jurisdiccionales, sino que también comprende el derecho a que dichos órganos conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y mediante una decisión dictada en derecho determina el contenido y la extensión de derecho deducido. En ese sentido, el hecho de que la CUA haya declarado la nulidad de la resolución impugnada, aplicando la causa de pedir e interpretando lo que quiso decir el actor en su primer concepto de impugnación, en nada agravia al recurrente, pues ella lo hizo con la única finalidad de ser exhaustiva y cumplir con el mandato de justicia completa que consagra el referido 17 constitucional. Finalmente, el último punto a consideración de esta ponencia es igualmente infundado. Lo anterior es así, porque si en la especie el oficial demandado no hizo valer expresa y concretamente en su contestación de demanda alguna causal de improcedencia, entonces la CUO no tenía la obligación de analizar la totalidad de ellas, pues el estudio oficioso de tales causales no implica que deba verificarse la actualización de todas y cada una de las previstas en el código que rige este tribunal. Así, si el juzgador no las advirtió y las partes no las invocaron de forma precisa, toda vez que en dicho código no existe dispositivo legal alguno que así lo ordene. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado del único agravio hecho valer por quien recurre, esta ponencia propone confirmar la sentencia recurrida. Expuesta la ponencia, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 455/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Cuauhtémoc Chávez para el desahogo del 17º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Me refiero ahora al TOCA 469 del 2018, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado al agente de tránsito adscrito a la Dirección de Tránsito, Vialidad y Autotransporte de San Luis de la Paz, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 26 de abril del 2018 emitida por la magistrada de la Tercera Sala en el proceso administrativo 1995 del 2017 en su modalidad de juicio en línea. Les comparto antecedentes. En el proceso administrativo principal, los actores impugnaron la infracción levantada por el supuesto de con aliento y estado de ebriedad. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada dictó la sentencia recurrida en la que le declaró la nulidad de la boleta de infracción impugnada por carecer de la debida motivación que todo acto administrativo debe contener y cumpliendo con los elementos de validez previstos por el 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. Así tenemos que el agravio marcado como primero, a consideración de esta ponencia, resulta infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida, pues contrario al arguido por la hora recurrente y en total concordancia con lo resuelto por la magistrada CUO en el acto impugnado, la autoridad demandada no expresó con exactitud las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar, con base en los cuales concluyó que el actor conducía con aliento alcohólico y en estado de ebriedad, pues debió señalar para tal efecto el resultado de las pruebas de alcoholimetría que aplicó y citar concretamente todas las circunstancias que motivaron los hechos para determinar que se cometió una falta administrativa en materia de tránsito municipal. Sin embargo, únicamente asentó en el acta de infracción la leyenda ya referida, a pesar de que tenía la obligación ineludible de circunstanciar de detalle y de manera completa esa situación. Esto es, debió pormenorizar la manera y forma en que se percató y constató que el presunto infractor conducía el vehículo con aliento alcohólico y estado de ebriedad, pues ese hecho no lo eximía de su obligación de establecer pormenorizadamente en la boleta de infracción las circunstancias de modo, es decir, no lo relevaba de motivar debidamente su acto, de conformidad con lo que prevé el 137, fracción sexta de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado,
para que el particular estuviera en posibilidad real de cuestionar y controvertir la decisión del inspector demandado. Lo anterior es así, dado que el agente de tránsito demandado debió darle a conocer al particular detalladamente todas las circunstancias prevalecientes al momento en que levantó la boleta de infracción, lo que implica que además de precisar la hora y el lugar exacto en que se encontraba, efectivamente debió señalar cómo se percató de la circunstancia que determinó el levantamiento de la boleta de infracción, lo cual se insiste en la especie no aconteció. Por todo lo expuesto es que se comparte el criterio del acuo consistente en que el acto impugnado incumplió con el derecho fundamental de debida fundamentación y motivación que se consigna en el artículo 16 constitucional y que se recoge en el 137 fracción sexta del código ya citado, con lo cual se dejó al particular en estado de indefensión al no permitirle una real y auténtica defensa. Finalmente, el agravio marcado como segundo, en donde el recurrente básicamente cuestiona a lo condenado al pago de intereses, es infundada atención a las siguientes consideraciones jurídicas. En efecto, los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado versan sobre la devolución del pago indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de ese supuesto. Del 52 y con apoyo en lo previsto por el sexto del Código Fiscal, se puede desprender que el pago indebido ocurre cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos: cuando el ciudadano acude espontáneamente ante la autoridad y realiza el pago de alguna contribución pero se excede en la cantidad adeudada; cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía; y cuando acude a pagar un crédito fiscal que será determinado en un acto de autoridad. Ante este escenario, el contribuyente puede asumir las posturas siguientes: acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución de lo que considera ha sido un pago indebido, o demandar ante la instancia jurisdiccional la nulidad del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal que considere ilegal. En el primer caso, si la autoridad no paga en el plazo de 2 meses contados a partir de que se le solicitó la devolución de lo indebidamente pagado, se verá conminado a pagar intereses mismos que se computarán a partir de que se vencieron los 2 meses, acorde a lo dispuesto por el 53 de la Ley de Hacienda. En el segundo caso, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante la autoridad judicial y se resuelve la ilegalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa a obtener la devolución, empero el cómputo de los intereses se empezará a contar a partir de que realizó el pago, ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio conminado por un acto ilegal de la autoridad. Luego entonces no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno. Lo anterior es así porque el primer supuesto, el pago espontáneo, sugiere que existió un yerro o confusión por parte del contribuyente y por ende no es dable que se generen intereses a su favor con antelación. Pero en el segundo caso, el yerro o confusión radica en la autoridad que conminó al ciudadano a realizar el pago, el cual no estaba obligado. En ese segundo supuesto, el que tuvo lugar en el proceso de origen, luego entonces, si contrario lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de interés, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y para resarcir el valor o utilidad de ese dinero que le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el 53 de la Ley de Hacienda, sin que sea obvio lo anterior. El argumento de lo recurrente en el sentido de que la acuo no tomó en consideración lo resuelto en las sentencias dictadas por la primera y segunda sala de este tribunal. Ello es así porque no debe perderse de vista que de conformidad por el artículo 3 o segundo párrafo del código ya citado, la justicia administrativa se impartirá entre otros bajo el principio de independencia, por lo cual el hecho de que las sentencias referidas por las recurrentes hayan negado los intereses no vincula a la sala resolutora o este pleno a seguir el mismo criterio, de lo infundado el agravio objeto de estudio. Así las cosas. Ante lo infundado, los dos agravios hechos valer por quien recurre, esta ponencia propone a este pleno confirmar la sentencia recurrida. Magistrada y magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 469/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo del 18º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Concluye mi intervención con el TOCA 572 del 2018, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del auto de fecha 17 de mayo del 2018, por medio del cual la magistrada de la segunda sala de este tribunal desechó la demanda por extemporánea, dentro del proceso administrativo 729 del presente año, en su modalidad de juicio en línea. Les comparto antecedentes. En el proceso administrativo principal, los actores impugnaron la determinación consistente en el retiro de las rejas que se encontraban ubicadas en la calle Monte Albán, esquina Montes Urales y esquina Montes Cantábricos de la colonia Arboleda, segunda sección de la ciudad de Celaya. Dichos actos impugnados les tocó conocerlos por razón de turno a la magistrada de la segunda sala, quien por auto de 17 de mayo del 2018
desechó la demanda por extemporánea. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual, a juicio de esta ponencia, resulta infundado para revocar o modificar el acuerdo recurrido. Para demostrar la celebración anterior es necesario tener presente el contenido del 263, primer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa por el Estado de Guanajuato, precepto del cual se desprende que por regla general el término para interponer la demanda administrativa será de 30 días, cuyo cómputo obedece a dos reglas, dependiendo de la forma en que el actor se haya enterado de los actos impugnados, a saber, desde el día siguiente al que haya surtido efecto la notificación del acto o resolución impugnada, y desde el día siguiente al en que el actor se haya ostentado sabedor del contenido o de su ejecución. Considerando lo anterior y en virtud de que en el caso que nos ocupa los propios actores manifestaron en su demanda que tuvieron conocimiento o sustentaron sabedores de los actos impugnados el 21 de marzo del 2018, fecha en que se llevó a cabo el mencionado acto, atento a lo previsto por el 57 del Código ya referido, dicha manifestación se trata de una confesión expresa que hace prueba plena en su contra. En ese contexto, en efecto, tal como lo resolvió la QO, el plazo de 30 días que establece el 263 del Código aludido para la presentación de la demanda en contra de los actos impugnados comenzó a correr el día 22 de marzo para culminar el 11 de mayo del 2018, descontándose los días hábiles, inhábiles, periodo vacacional y sábados y domingos. Por tanto, si la demanda fue promovida vía juicio en línea hasta el 14 de mayo del 2018, efectivamente fue presentada fuera del plazo legal. Sin que sea obvio lo anterior, que el recurrente argumenta que en el caso concreto el 22 de marzo del presente año fue el día de surtimiento de efectos, ya que al no haber existido la notificación legalmente practicada, sino que los actores tuvieron conocimiento del acto por otro medio el 21 de marzo, como ellos mismos lo reconocen, es inconcluso que el plazo debe computarse a partir del día siguiente al que se ostentan sabedores del mismo, tal como lo resolvió la QO. Bajo esa óptica es de concluirse que el agravio de los recurrentes deviene infundado y acertada la decisión de la magistrada de desechar la demanda por extemporánea, pues ellos tienen además su explicación y su fundamento racional en la siguiente presunción humana. Cuando una persona sufre una afectación con un acto administrativo y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el proceso administrativo dentro del plazo perentorio determinado y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con aquel. Así las cosas, ante lo infundado el único agravio hecho valer por quien recurre, lo procedente, a juicio de esta ponencia, es confirmar el acuerdo recurrido. Es cuanto, magistrada presidente. Gracias, magistrada y magistrados. Ha sido expuesta la ponencia del TOCA 572, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, ahora se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de las correspondientes a la sala especializada y desahogo del 19º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Procedo. Y buenos días magistrada, buenos días magistrados, señor secretario. El punto 19º del orden del día corresponde al TOCA 14, diagonal 18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido el 28 de noviembre de 2017 por la segunda sala dentro del proceso administrativo número 2225, diagonal segunda sala, diagonal 17, y en particular la resolución pronunciada por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en el juicio de amparo directo administrativo 364, diagonal 2018. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 27 de noviembre de 2013, el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato decretó la expropiación del predio que ocupaba el asentamiento humano denominado Santiago Ucoc, sección segunda, ubicado en el municipio de Valle de Santiago. Dicha expropiación se realizó en beneficio de los poseedores de los lotes que conforman el referido asentamiento. El 3 de junio de 2014, mediante convenio de cesión de derechos reales de posesión, uno de los poseedores cedió sus derechos reales de posesión sobre el inmueble identificado como el lote 11, manzana 2 de la colonia Santiago Ucoc, segunda sección, del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, en favor de la hoy actora. El 13 de octubre de 2017 fue notificada
a la parte actora el proveído dictado por el juez único civil de partido judicial de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual se hace sabedor que una persona promovió en la vía de jurisdicción voluntaria la notificación judicial para efecto de que se le notificara personalmente que se abstenga de andar haciendo intervenciones al interior de mi propiedad, porque de lo contrario se procederá legalmente en contra de quien resulte responsable. Conjuntamente con la notificación anterior, se le entregó a la hoy actora un documento donde se le informa que se le adjudicó a persona diversa el inmueble ubicado en el lote 11 de la manzana 2 de la colonia Santiago Ucoc, segunda sección del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, en virtud de un contrato de cesión de derechos de posesión que celebró el 27 de febrero de 2006. Posteriormente, el 23 de noviembre de 2017, la hoy actora se apersonó a este tribunal a presentar una demanda, dentro de la cual señaló como acto impugnado el siguiente: el otorgamiento de una escritura pública de fecha 19 de diciembre de 2014, que contiene la adjudicación en propiedad del lote de terreno 11 de la manzana número 2 del asentamiento denominado Santiago Ucoc, segunda sección del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, en ejecución del decreto expropiatorio de fecha 27 de noviembre de 2013 que expidió el gobernador del estado. La demanda fue turnada a la segunda sala, donde el 28 de noviembre de 2017 la magistrada sostuvo la incompetencia de la sala y desechó la demanda. Inconforme con lo anterior, la actora interpuso recurso de reclamación, mismo que se resolvió confirmando el acuerdo recurrido. Ante esta situación, el justiciable promovió juicio de amparo, mismo que fue concedido y que ahora procedemos a cumplimentar. Los agravios planteados por la parte recurrente resultan fundados bajo las siguientes consideraciones. Como se adelantó en el quinto considerando, la segunda sala desechó la demanda arguyendo incompetencia, pues aseveró que la expedición de una escritura pública no es un acto administrativo al no constituir una declaración unilateral de voluntad de una autoridad administrativa. Sin embargo, al hacer un análisis integral de la demanda, se puede advertir la existencia de actos impugnados distintos a los señalados por la parte actora, y al percatarse de su existencia y su naturaleza administrativa, se debe estudiar su legalidad. Ello, como lo señala la tesis de jurisprudencia intitulada Acto reclamado, estudio integral de la demanda de amparo para conocer hasta aquí el título de la jurisprudencia. En efecto, de una lectura integral del estudio de la demanda, se desprende que la parte actora se inconformó con lo siguiente: 1. La omisión de dar debido cumplimiento al decreto expropiatorio emitido el 27 de noviembre de 2013 por el secretario de Gobierno de Guanajuato, donde en su resolutivo segundo se estableció que la expropiación se hizo para beneficiar a cada uno de los poseedores de los lotes que conforman el asentamiento humano conocido como Santiago Ucoc, segunda sección. La indebida ejecución de dicho decreto, la que hizo constar en escritura pública, y 3, las anotaciones respectivas en el registro público de la propiedad, al ser consecuencia de la indebida ejecución del decreto expropiatorio. Atendiendo lo anterior, esta instancia advierte que se surte la competencia del órgano jurisdiccional para conocer de la inconformidad planteada por la justiciable, pues los numerales 4, fracción primera, y 7, fracción primera, inciso A, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato prescribe la competencia de este tribunal para dirimir las controversias que se susciten entre el Estado y los particulares, los cuales pueden derivar de los actos y resoluciones jurídico-administrativos de las autoridades del Estado de Guanajuato, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los gobernados. Así pues, es dable concluir que la sala primigenia tiene competencia para conocer de la contienda administrativa planteada por la actora, pues como ya se expuso, si bien la accionante impugnó la emisión de una escritura pública, lo cierto es que de su causa de pedir se extrae que dicha inconformidad proviene de la indebida ejecución del decreto expropiatorio de fecha 27 de noviembre de 2013, el cual es el acto entonces principal, ya que aunque pretende la nulidad de la escritura pública y su inscripción en el registro público de la propiedad, tales pretensiones se hacen valer en vía de consecuencia del acto impugnado central, pues la demanda parte de la premisa de que existe un indebido cumplimiento y ejecución del decreto expropiatorio. Por lo tanto, lo procedente sería revocar el acuerdo emitido
por la segunda sala de este tribunal para efecto de que emita uno nuevo donde provea la admisión de la demanda. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 14/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo del 20º punto del orden del día. Gracias, Presidenta. Procedo. Este punto corresponde al TOCA 414/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo tramitado en la modalidad de juicio en línea, bajo el número 2118, diagonal Cuarta Sala, diagonal 17, previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, procederemos a relatar los antecedentes del asunto. El 7 de noviembre de 2017, un ciudadano promovió proceso administrativo en la plataforma electrónica de este tribunal en contra del procedimiento administrativo instaurado en su contra por parte de la Subprocuraduría Regional B de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala, donde el 9 de abril de 2018 se decretó la nulidad de dicho procedimiento. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia dictada. El agravio que esgrimió el recurrente, donde sostiene que no estaba obligado a analizar los documentos aportados por el actor, a criterio de esta ponencia es infundado en atención a lo siguiente: el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 137, fracción octava del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato conminan a toda autoridad a que emitan sus actos acorde a las formalidades que prevé cada procedimiento. El artículo 163 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato establece parte del procedimiento que debe observar la autoridad administrativa, en este caso la Subprocuraduría Ambiental de la entidad, al realizar una visita de inspección, y de este se destaca la oportunidad que tiene el ciudadano para ofrecer elementos de convicción en la propia diligencia donde se desahoga la orden de visita. En la diligencia de referencia se asentó que la justiciable había anexado como material probatorio el siguiente: escritura pública 115.953, oficio número DGOT, diagonal DAU, diagonal GI 02, diagonal 6624, diagonal 2015, de fecha 7 de mayo de 2015, oficio de fecha, otro oficio, obra de fecha 6 de mayo de 2015, oficio de fecha 7 de mayo de 2015 y oficio de 6 de mayo del año 2015. Por tanto, debido a que el material de convicción fue ofrecido por la parte demandante en el espacio y tiempo previsto para ello, se concluye del mismo modo que lo hizo el ACUO, que la autoridad inobservó el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137, fracción octava del Código que nos rige, cuando omitió valorarlas dentro de la resolución impugnada. De ahí lo infundado del agravio. Por lo anterior, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido se pone a su consideración la resolución del TOCA 414/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo del 21º punto del orden del día. Gracias, Presidenta. Este punto corresponde al TOCA 478/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia emitida el 30 de abril de 2018 por el magistrado de la Primera Sala dentro del proceso administrativo número 1355, diagonal Primera Sala, diagonal 17, mediante la cual se decretó la nulidad de la boleta de infracción. Ha llegado entonces ahora el momento de resolver este recurso. Previo al estudio de los agravios expuestos por el recurrente, relataremos un poco los antecedentes del asunto. El 6 de julio de 2017, un ciudadano se apersonó a este órgano jurisdiccional a demandar la nulidad de una boleta de infracción emitida el 10 de junio de 2017. El asunto fue turnado a la Primera Sala de este tribunal, donde el magistrado
dictó una sentencia el 30 de abril de la presente anualidad, decretando la nulidad de la boleta de infracción y ordenando a la autoridad demandada la devolución de la cantidad pagada indebidamente por el actor. Inconforme con lo anterior, la autoridad interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia dictada. Los agravios se analizarán en orden diverso sin que ello implique menoscabo a las partes, ya que se abordarán todos los argumentos del recurrente. El segundo agravio que esgrimió la autoridad recurrente, donde argumentan que la parte actora carece de interés jurídico a criterio de esta ponencia, es infundado, atentos a las siguientes consideraciones. El artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato previene que solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico en que funde su pretensión. El interés jurídico para acudir al proceso administrativo deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular y en virtud de lo cual este último, al ver afectado su derecho subjetivo, acude a la instancia jurisdiccional. Es claro que para que el interés jurídico nazca debe existir un acto de autoridad dirigido al particular amparado por la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado. En el proceso de origen, el interés jurídico del justiciable quedó acreditado toda vez que a él se dirige el acto administrativo, en este caso una boleta de infracción, que lo privó de su unidad vehicular, ergo, al verse afectado en su derecho subjetivo, el justiciable tiene la prerrogativa de instar ante la autoridad jurisdiccional para combatir la boleta de infracción que estima ilegal. De ahí lo infundado del agravio. El tercer agravio, donde el recurrente sostiene que el acuo dejó de observar de manera integral el contenido de los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, ya que no es procedente la condena al pago de intereses, resulta infundado en virtud de lo siguiente. Los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se encuentran relacionados, ya que ambos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de este supuesto. Del numeral 52 y con apoyo en lo previsto por el artículo 6 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se puede desprender que el pago de lo indebido ocurre cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos. Inciso A, cuando el ciudadano acude espontáneamente ante la autoridad y realiza el pago de alguna contribución, pero se excede de la cantidad adeudada. Inciso B, cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía. E inciso C, cuando el ciudadano acude ante la autoridad a pagar un crédito fiscal en cumplimiento a un acto de autoridad. Ante estos escenarios, el contribuyente puede asumir las posturas siguientes conforme al artículo 53. 1. Acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución de lo que considera que ha sido pagado de manera indebida, o 2. Demandar ante la instancia jurisdiccional la nulidad del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal que considera ilegal. En el caso 1, si la autoridad no paga en el plazo de 2 meses contados a partir de que se solicitó la devolución de lo indebidamente pagado, se verá conminado a pagar intereses mismos que se computarán a partir de que se vencieron los 2 meses, acorde a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato. En el caso 2, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante autoridad judicial y se resuelve la ilegalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa a obtener la devolución. Empero, el cómputo de los intereses se realizará a partir de que realizó el pago, ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio conminado por un acto ilegal de autoridad. Por lo tanto, no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno. Lo anterior es así porque el primer supuesto, pago espontáneo, sugiere que existió un yerro o confusión por parte del contribuyente y por ende no es dable que se generen intereses a su favor con antelación. Empero, en el segundo caso, el yerro o confusión radica en la autoridad que conminó al ciudadano a realizar un pago al cual no estaba obligado, extremo que quedó acreditado por medio de la resolución judicial. En este segundo supuesto, el que tuvo lugar en el proceso de origen, y contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y para resarcir el valor o utilidad de ese dinero, o que de ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato en su segundo párrafo. Finalmente, el agravio tercero, donde la parte recurrente sostiene
que no se le debió condenar al pago del arrastre y pensión vehicular, ya que el dinero no ingresó al municipio, se considera inoperante. Atentos a lo siguiente: en la sentencia que se recurre, el magistrado Acuo decretó la nulidad de la boleta de infracción, sosteniendo que la misma se encontraba insuficientemente motivada en la parte relativa a la competencia de la autoridad emisora de la boleta. Por tanto, al concluir que la boleta era ilegal, consideró que ninguno de los actos que fueron emitidos a propósito de la boleta debían de subsistir por provenir de un acto viciado. Así pues, el agravio consistente en que no debe de condenarse a la autoridad al pago del arrastre del vehículo y pensión, ya que el dinero no ingresó al municipio, es inoperante, ya que no combate los motivos y razones que la Acuo esgrimió para considerar que la autoridad demandada sí estaba conminada al pago de ese concepto. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida en el presente recurso. Expuesta a la ponencia, está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 478/18. En caso de estar de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, para el desahogo del 22º punto del orden del día, tiene el uso de la voz el magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidenta. Le solicito que se pueda someter a consideración de este Pleno la discusión conjunta de los TOCAS 484/18 y 484/18 y 564/18, debido a la similitud que guardan entre ambos. Magistrados, está a su consideración la solicitud que formula el magistrado Arturo Lara Martínez en el sentido de exponer de manera conjunta los TOCAS 484 y 564, ambos del 2018, dándose en su momento la votación de una manera individual. Si están de acuerdo con la solicitud formulada, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Magistrado Arturo Lara, tiene usted el uso de la voz. Gracias, presidenta. Los TOCAS 484 y 564, ambos del 2018, corresponden a los puntos 22 y 23 del orden del día. Son relativos a los recursos de reclamación interpuestos en la modalidad de juicio en línea por la autorizada de la parte demandada en contra de las sentencias de 21 de mayo y 6 de junio, ambas de 2018, emitidas por los magistrados de la primera sala y segunda sala. En los procesos administrativos 1181 diagonal primera sala diagonal 17 y 1197 diagonal segunda sala diagonal 17 respectivamente. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 20 y 21 de junio de 2017, unos ciudadanos presentaron demandas de nulidad ante este tribunal en contra de unas boletas de infracción. Los procesos fueron turnados a la primera sala y a la segunda sala de este tribunal. El día 21 de mayo y 6 de junio de 2018 se decretó la nulidad de ambas boletas de infracción. Inconforme con esta determinación, el autorizado de la parte demandada interpuso recursos de reclamación en contra de las sentencias mencionadas. Los agravios, donde la parte recurrente esgrime que la competencia de la autoridad que elabora la boleta de infracción sí se encuentra debidamente fundada, a criterio de esta ponencia son infundados e inoperantes. Atentos a lo siguiente: el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente y que en el cuerpo del acto debe constar su fundamento y motivo que justifican esta circunstancia. De la lectura de las boletas de infracción se desprende que las mismas fueron emitidas por un supervisor y los artículos que fundamentan la emisión de las boletas no otorgan facultades de actuación a supervisor alguno, sino a los inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal, tal como se establece en el artículo 12 del Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija del municipio de Celaya, Guanajuato. Luego, entonces, se revela una indebida fundamentación en las boletas de infracción, ya que no se plasma en ellas los artículos precisos que otorgan al supervisor de tránsito la posibilidad de emitir boletas de infracción. De igual modo, el agravio es inoperante, ya que tanto en las contestaciones de demanda como en los presentes recursos
La autoridad demandada expone que el fundamento legal de su competencia emana de los artículos 35 y 36 del Reglamento de Transporte Público de Personas en ruta fija del municipio de Celaya, Guanajuato. Sin embargo, estos numerales no fueron citados en los actos de molestia, circunstancia que subraya la indebida fundamentación de la competencia y la inoperancia de este segundo agravio, ya que en el mismo se intenta mejorar la fundamentación de los actos impugnados. El segundo agravio que expuso el recurrente, donde alega que no es procedente la condena al pago de intereses, resulta inoperante. Atentos a lo siguiente. Dentro del fallo recurrido se determinó que el pago de intereses emanaba de lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, como puede advertirse de la fuja 27 de la sentencia de origen. Quien recurre, 27 de una de las sentencias de origen, quien recurre sostiene que el fallo recurrido es ilegal, pues contraviene lo establecido por los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. La autoridad demandada construyó su agravio con base en disposiciones que no son aplicables al caso concreto, pues el Código Fiscal Estatal se aplica a las relaciones jurídicas que surgen entre el Estado y los contribuyentes, no así entre el municipio y los contribuyentes. En esa misma línea argumentativa, la autoridad debió atender a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato para formular su agravio, pues dicho cuerpo normativo es el que regula los ingresos de los municipios y el reintegro de las cantidades que reciban estos por concepto de pago indebido, ello como lo establecen los artículos 1, 2, fracción 1, inciso C, 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Bajo esa tesitura se consideran inoperantes los argumentos planteados por la autoridad recurrente, ya que parte de supuestos legales que son aplicables a la que no son aplicables a la litis de origen. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno confirmar las sentencias recurridas. Expuestas las ponencias, en primer lugar, se pone a su consideración la resolución del TOCA 484/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Ahora se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 564/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Para finalizar con el desahogo de los asuntos listados para ponencia y en virtud de la exposición en conjunto de los puntos 22º y 23º, nuevamente se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo del 24º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Este punto corresponde al TOCA 570/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 11 de mayo de 2018, emitida por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo 404, /Cuarta Sala, /17. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 24 de febrero de 2017, un ciudadano presentó ante la Secretaría General del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato una demanda de nulidad en contra de un oficio emitido por la directora de ingresos del municipio de Guanajuato. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala de este órgano jurisdiccional, donde el magistrado, mediante sentencia emitida el 11 de mayo de 2018, declaró la nulidad del acto impugnado. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. El único agravio que esgrimió el recurrente, donde alega que el oficio impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado, se considera infundado. Atentos a lo siguiente: el artículo 16 de la Constitución Política Federal y 137 del Código que nos rige establece como requisitos de validez que todo acto administrativo ha de encontrarse debidamente fundado y motivado. La fundamentación se concreta con la precisión del precepto legal aplicable al caso específico y la motivación con la narración pormenorizada de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto de autoridad.
El anterior razonamiento se encuentra un sustento en diversas tesis de jurisprudencia, entre ellas una denominada fundamentación y motivación. En el oficio impugnado, la autoridad demandada omitió señalar la circunstancia de hecho, en este caso de tiempo, modo y lugar, que actualizaba la hipótesis legal, en estos casos los gastos de ejecución. Los preceptos legales que facultan a la autoridad demandada al cobro de los gastos de ejecución y el razonamiento por medio del cual se demostrara que los hechos acaecidos utilizaban la hipótesis jurídica atingente. La indebida motivación también se vuelve manifiesta, ya que el propio demandante acreditó en la secuela procesal haber cubierto el impuesto predial de su inmueble. Luego, si el justiciable acreditó el pago del impuesto de referencia, la autoridad demandada se encontraba conminada a demostrar cuáles eran los hechos que justificaban imponer a la parte actora el pago de gastos de ejecución. Por tanto, este pleno coincide con el magistrado de la cuarta sala cuando concluyó que el oficio impugnado contrariaba lo previsto por el artículo 16 de la Constitución Política Federal y el artículo 137, fracción sexta de nuestro Código. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se propone a este pleno confirmar la sentencia recurrida. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia del TOCA 570/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, le pido al señor secretario general dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada presidenta. Como primer asunto general, doy cuenta en seguimiento de la excitativa de justicia promovida por el autorizado de la parte actora en el proceso administrativo 431 del 2017, que el informe de la sala correspondiente fue rendido oportunamente y se acordó por parte de la presidencia declararse en materia la excitativa de mérito, al advertirse que en el caso particular que la sentencia ya fue emitida y la misma ha sido debidamente notificada a las partes. Lo anterior en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por la presidencia en el sentido de declarar sin materia la excitativa promovida dentro del proceso administrativo número 431 del 2017, en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato? No habiendo comentarios, se declara sin materia la excitativa promovida dentro del proceso administrativo número 431 del 2017. Continúe, por favor, señor secretario. Gracias, presidenta. En ese sentido, informo que el segundo asunto general se encuentra motivado con el oficio suscrito por el magistrado de la Sala Especializada, Arturo Lara Martínez, mediante el cual solicita, de conformidad con los artículos 25, fracción 7 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, 118 de la Ley de Responsabilidades Administrativas por el Estado de Guanajuato, 29, fracción 4 y 258 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, estos últimos de aplicación supletoria, sea aprobada su excusa para conocer del recurso de reclamación 4 del 2018, toda vez que se encuentra en una relación de estrecha amistad con la recurrente. Magistrados, ¿algún comentario sobre la excusa presentada por el magistrado Arturo Lara Martínez para conocer del recurso de reclamación 4 del 2018 que por turno le correspondía? En tal sentido, se somete a votación la excusa presentada por el magistrado Arturo Lara Martínez. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. En ese sentido, se le instruye, señor secretario, a que realice las acciones necesarias para llevar a cabo la reasignación al magistrado que por turno corresponda conocer. ¿Algún otro asunto general? No, magistrada, serían todos los asuntos generales a tratar. En este sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 38 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:53. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Muchas gracias.